MIHSEC aborda la implementación de la Ley 21.643, brindando apoyo a empresas en la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, acoso sexual y la violencia en el trabajo. A través de herramientas claras y procesos estructurados, ayudamos a cumplir con la normativa y fomentar un ambiente laboral seguro y respetuoso para todos. Esta es una historia que no debe repetirse. Todos somos responsables de que lo sucedido a Karin Salgado no vuelva a ocurrir nunca más. Karin era técnica en enfermería de nivel superior y trabajaba en el Hospital Herminda Martín de Chillán. Su historia es el reflejo de lo que puede suceder cuando las instituciones fallan en proteger a sus propios trabajadores. Todo comenzó cuando fue involucrada en un sumario administrativo, donde sus declaraciones no fueron bien recibidas por su jefatura. A partir de ese momento, comenzó a sufrir hostigamiento, descalificaciones y represalias laborales. Fue trasladada forzosamente y su sueldo se redujo drásticamente. Sus compañeros advirtieron sobre su deterioro emocional y pidieron ayuda psicológica para ella. Sin embargo, la única asistencia que le ofrecieron fue una consulta con un psiquiatra que nunca se concretó. En su búsqueda de justicia, presentó su caso ante Contraloría. Pero su denuncia fue rechazada, argumentando que, formalmente, el proceso estaba bien ejecutado, sin considerar el daño humano y emocional que estaba sufriendo. Sin apoyo, sin justicia, sin esperanza, Karin tomó la trágica decisión de quitarse la vida en noviembre de 2019, a los 40 años. Su historia nos duele y nos llama a la acción. Es por casos como el suyo que hoy existe la Ley 21.643, conocida como Ley Karin. Esta normativa busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Pero una ley por sí sola no es suficiente, todos debemos ser responsables de su cumplimiento y promover entornos laborales seguros y respetuosos para todos. La Ley 21.643 tiene como principal objetivo garantizar un ambiente laboral libre de acoso y violencia, estableciendo medidas concretas para proteger a los trabajadores. Primero, corrige vacíos legales, asegurando que existan mecanismos efectivos para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Segundo, establece la cobertura de atención bajo la Ley 16.744. Si el acoso o la violencia generan afectaciones a la salud mental, la mutualidad deberá evaluar si corresponde otorgar atención médica y psicológica, asegurando un tratamiento oportuno. Tercero, exige actuar rápidamente ante casos de denuncia, definiendo plazos concretos para que los empleadores inicien la investigación y brinden medidas de resguardo inmediato a la víctima, evitando represalias. Por último, obliga a las empresas a contar con protocolos claros y obligatorios de prevención de acoso y violencia en el trabajo, garantizando acceso a los trabajadores y estableciendo medidas efectivas de prevención y denuncia. Con estos cambios, la Ley Karin fortalece la protección de los trabajadores y busca erradicar el acoso y la violencia en los espacios laborales. La Ley 21.643 establece 3 conceptos clave para identificar, prevenir y sancionar conductas que afectan la seguridad y dignidad en el trabajo. El acoso laboral se entiende como toda conducta reiterada ejercida por un empleador o trabajador que cause menoscabo, maltrato o intimidación a otra persona en el ámbito laboral. Puede manifestarse en comentarios descalificatorios, aislamiento, sobrecarga de trabajo intencionada o agresiones verbales. El acoso sexual se define como cualquier requerimiento de carácter sexual no consentido que afecte la dignidad de una persona o cree un ambiente intimidante y hostil. Puede ser físico o verbal, incluyendo comentarios inapropiados, insinuaciones o contacto no deseado. La violencia en el trabajo es toda agresión física o psicológica ejercida en el entorno laboral, sin importar si proviene de un jefe, compañero de trabajo o una persona externa a la empresa. Incluye amenazas, golpes, insultos o cualquier acto que afecte la integridad del trabajador. Estos conceptos son la base para garantizar ambientes laborales seguros, promoviendo el respeto y la protección de los derechos de los trabajadores. Las obligaciones del empleador según la Ley 21.643 incluyen 7 aspectos fundamentales. Primero, implementar un protocolo de prevención y actuación. Toda empresa,
sin importar su tamaño, debe contar con un protocolo claro para prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Este protocolo debe ser accesible para todos los trabajadores y garantizar confidencialidad, rapidez y protección a la víctima. Según el artículo 211-A del Código del Trabajo, el protocolo debe incluir canales de denuncia accesibles, medidas de resguardo y plazos de investigación. Además, debe estar contenido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad o referenciado en este documento. Segundo, establecer canales de denuncia accesibles y seguros. De acuerdo con el artículo 211-B del Código del Trabajo, la denuncia puede realizarse de manera escrita u oral y debe ser recibida por la empresa, el establecimiento o la inspección del trabajo. Si la denuncia es oral, debe levantarse un acta firmada por la persona denunciante y se le debe entregar una copia. Además, el protocolo interno debe garantizar confidencialidad, imparcialidad y protección contra represalias. Estas medidas buscan asegurar que los trabajadores cuenten con herramientas efectivas para denunciar situaciones de acoso o violencia y que los empleadores cumplan con su responsabilidad de proteger la integridad de su equipo. Dentro de las obligaciones del empleador establecidas en la Ley 21.643, se incluyen medidas de resguardo inmediatas y la obligación de establecer canales de denuncia accesibles y seguros. El empleador debe adoptar medidas inmediatas de protección para la persona denunciante, según lo estipulado en el artículo 211-D del Código del Trabajo. Estas medidas pueden incluir la reubicación temporal, cambios de funciones u otras acciones para garantizar su seguridad en el entorno laboral. También debe facilitar atención psicológica temprana si es requerida. Si la denuncia es presentada ante la Inspección del Trabajo, esta tiene un plazo de 2 días para solicitar al empleador la aplicación de medidas de resguardo, las cuales deben implementarse de inmediato. Por otro lado, el artículo 211-C del Código del Trabajo establece que el empleador debe iniciar la investigación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la denuncia. Además, el proceso debe concluir en un plazo máximo de 30 días, salvo excepciones justificadas. Si la denuncia es realizada dentro de la empresa, ésta puede optar por llevar a cabo la investigación interna o derivar el caso a la Inspección del Trabajo dentro de un plazo de 3 días hábiles. Estas disposiciones buscan garantizar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de acoso o violencia en el trabajo, asegurando la protección de los trabajadores afectados. Las obligaciones del empleador según la Ley 21.643 también incluyen sanciones, capacitación obligatoria e información sobre denuncias. El artículo 211-E del Código del Trabajo establece que el empleador debe aplicar sanciones en un plazo máximo de 15 días desde la recepción del informe de investigación en casos de acoso laboral o sexual. Además, debe informar tanto a la persona denunciante como a la denunciada sobre las medidas adoptadas. En situaciones de violencia en el trabajo, el empleador está obligado a implementar medidas correctivas para prevenir futuras agresiones. Por otro lado, el artículo 211-A, letra C, señala que el empleador debe capacitar a todos los trabajadores en materia de acoso, violencia y derechos laborales. La formación debe incluir identificación de riesgos, medidas de prevención, procedimientos de denuncia e investigación, así como derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores. Para su fiscalización, se debe llevar un registro de estas capacitaciones. Finalmente, el artículo 211-F exige que el empleador informe a la persona denunciante sobre los canales de denuncia externos en caso de que los hechos puedan constituir un delito. Si la Inspección del Trabajo detecta vulneración de derechos fundamentales, debe presentar una denuncia en tribunales. Además, en casos de acoso sexual, no es obligatoria la conciliación, lo que garantiza un proceso más eficiente y enfocado en la protección de la víctima. La Ley 21.643 establece plazos específicos que el empleador debe cumplir ante una denuncia de acoso o violencia laboral. La recepción de la denuncia debe ser inmediata.
Si la denuncia es presentada ante la Inspección del Trabajo, esta tiene 2 días para exigir la aplicación de medidas de resguardo, las cuales deben implementarse de inmediato. Si la denuncia se realiza dentro de la empresa, el empleador debe aplicar las medidas de protección sin demora. El empleador cuenta con un plazo máximo de 3 días hábiles para decidir si realizará una investigación interna o derivará el caso a la Inspección del Trabajo. Una vez tomada la decisión, la investigación debe iniciarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la denuncia. El plazo máximo para finalizar la investigación es de 30 días, salvo excepciones justificadas. Luego, el empleador tiene un plazo de 15 días desde la recepción del informe de investigación para aplicar sanciones o medidas correctivas. Por último, el empleador debe informar de inmediato a la persona denunciante sobre los canales de denuncia externos en caso de que los hechos puedan constituir un delito. Cumplir con estos plazos es fundamental para evitar multas y complicaciones legales, garantizando que el proceso se lleve a cabo de manera eficaz y protegiendo los derechos de las víctimas. El mandante debe garantizar que sus empresas contratistas cuenten con protocolos de prevención de acoso y violencia laboral, pudiendo establecer esta exigencia en el Reglamento Especial de Empresas Contratistas. Si la infracción ocurre dentro de la empresa contratista, ésta debe investigar. Si un trabajador del mandante comete la infracción contra un trabajador contratista, el mandante debe investigar. Si ocurre lo contrario, la responsabilidad recae en la contratista. Ambas partes deben coordinarse para garantizar una gestión efectiva de la denuncia conforme a la Ley 21.643. Además, la Dirección del Trabajo puede fiscalizar tanto al mandante como a la contratista para verificar la existencia y correcta aplicación de los protocolos de prevención y sancionar su incumplimiento. El mandante también tiene obligaciones respecto de los trabajadores independientes que presten servicios en sus instalaciones, debiendo garantizar un ambiente laboral libre de acoso y violencia. Las obligaciones del organismo administrador de la ley, OAL, establecen un procedimiento específico para atender casos de acoso laboral, acoso sexual y violencia laboral, garantizando el acceso a la evaluación y determinación de cobertura para los trabajadores afectados. El proceso comienza con el ingreso del trabajador a la mutualidad, ya sea de manera voluntaria o por derivación del empleador. Posteriormente, debe completarse un formulario según el tipo de caso. En situaciones de acoso laboral o sexual, se utiliza la denuncia individual de enfermedad profesional, DIEP, mientras que en casos de violencia laboral se emplea la denuncia individual de accidente del trabajo, DIAT. La evaluación del caso varía según la situación. En casos de acoso laboral, se realiza una evaluación psicológica para determinar el impacto en el ámbito laboral. En situaciones de acoso sexual, se requiere una evaluación especializada para determinar el origen y daño sufrido por la víctima. En casos de violencia laboral, se lleva a cabo una evaluación médica y psicológica inmediata. Finalmente, la determinación de cobertura dependerá de los resultados de la evaluación. Si se confirma la existencia de acoso laboral o sexual, se considera una enfermedad profesional. En casos de violencia laboral, el hecho se clasifica como un accidente de trabajo. Este procedimiento permite garantizar que las víctimas reciban la atención y protección necesarias, asegurando el cumplimiento de sus derechos en el ámbito laboral. Las obligaciones del organismo administrador de la ley, OAL, incluyen medidas de resguardo, notificación al empleador y seguimiento de los casos de acoso laboral, acoso sexual y violencia laboral. En cuanto a las medidas de resguardo y atención, en casos de acoso laboral y acoso sexual se otorga atención psicológica temprana, pudiendo incluir reposo médico o medidas de protección. En situaciones de violencia laboral, además de la atención psicológica,
se puede requerir atención médica inmediata. Respecto a la notificación al empleador, la mutualidad tiene la obligación de informar al empleador sobre el caso, quien debe activar su protocolo interno para la protección de la víctima y la investigación del hecho. En la etapa de seguimiento y resolución, si el caso de acoso laboral o acoso sexual es confirmado como enfermedad profesional, se evalúa si genera una incapacidad temporal o permanente. Si no se reconoce el origen laboral, el caso es derivado a la previsión de salud del trabajador. En situaciones de violencia laboral, si se confirma una lesión grave, esta puede derivar en una incapacidad laboral, temporal o permanente. De lo contrario, si no se reconoce como de origen laboral, también se deriva a la previsión de salud del trabajador. Este procedimiento busca garantizar la protección de los trabajadores y asegurar que las denuncias sean gestionadas de manera adecuada, promoviendo un ambiente laboral seguro y libre de violencia. La Dirección del Trabajo tiene diversas obligaciones en el proceso de denuncia de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, asegurando el cumplimiento de la Ley 21.643. En primer lugar, la recepción y tramitación de denuncias debe realizarse de inmediato, registrando la denuncia y entregando una copia al denunciante. La investigación de denuncias debe completarse en un plazo máximo de 30 días, garantizando confidencialidad e imparcialidad en el proceso. En cuanto a las medidas de resguardo, la Dirección del Trabajo debe solicitar al empleador su implementación en un máximo de 2 días, asegurando la protección de la persona afectada. La fiscalización y sanción dependerán del resultado de la investigación, sin un plazo específico. Si el empleador no cumple con la ley, se aplicarán las sanciones correspondientes. Además, la Dirección del Trabajo debe ofrecer asesoría y capacitación permanente, brindando orientación sobre protocolos de prevención y buenas prácticas en el ambiente laboral. Por último, si se detecta una vulneración de derechos fundamentales, la denuncia debe realizarse de inmediato ante los tribunales, asegurando el acceso a la justicia para la persona afectada. El cumplimiento de estas obligaciones permite fortalecer la prevención y sanción del acoso y la violencia en el trabajo, garantizando un ambiente laboral seguro y respetuoso. Además, la Dirección del Trabajo debe garantizar el cumplimiento efectivo de los protocolos de prevención de acoso y violencia laboral, asegurando que las empresas implementen las medidas exigidas por la Ley 21.643. También tiene la responsabilidad de fiscalizar de manera activa, revisar los procesos de investigación llevados a cabo por los empleadores y, en caso de detectar irregularidades, iniciar sanciones o dictar medidas correctivas. Finalmente, debe mantener un registro actualizado de denuncias y sanciones, utilizando esta información para fortalecer la prevención y mejorar la fiscalización en el ámbito laboral. El trabajador puede realizar una denuncia a través de la plataforma Midete en el sitio web de la Dirección del Trabajo. Para ello, debe acceder utilizando su clave única y seguir los pasos hasta llegar a la sección correspondiente a la denuncia, tal como se indica en la imagen. En la plataforma, el trabajador podrá ingresar una denuncia laboral o por vulneración de derechos fundamentales, incluyendo aquellas relacionadas con acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, conforme a lo establecido en la Ley 21.643. Es fundamental que el denunciante siga las instrucciones del sistema y proporcione la mayor cantidad de información posible sobre el caso para facilitar la investigación. Una vez ingresada la denuncia, la Dirección del Trabajo dará inicio al proceso correspondiente, asegurando la confidencialidad y protección del trabajador. El empleador debe notificar las etapas de la investigación de una denuncia por acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo a través de la página oficial de la Dirección del Trabajo, sección Trámites Jurídicos. En esta plataforma, el empleador debe ingresar con sus credenciales y seleccionar la opción correspondiente a la gestión de denuncias. Entre las acciones que debe registrar se encuentran el depósito de la investigación, el aviso de inicio de investigación y la determinación de la denuncia.
Cada una de estas etapas debe ser notificada dentro de los plazos establecidos por la ley para garantizar el cumplimiento normativo y la transparencia en el proceso. La plataforma también permite adjuntar documentos de respaldo, asegurando un debido proceso. El incumplimiento de este procedimiento puede generar sanciones y afectar la validez de la investigación, por lo que es fundamental que el empleador mantenga un registro actualizado y realice las notificaciones en tiempo y forma. El incumplimiento de la Ley 21.643 puede derivar en altas multas, las cuales varían dependiendo de factores como la gravedad de la infracción y la dotación de la empresa. Para determinar las sanciones, se aplica el tipificador de hechos infraccionales y la pauta para aplicar multas administrativas, documento oficial que establece los criterios y montos de las multas, asegurando una fiscalización clara y objetiva. La vulneración de derechos fundamentales puede tener un impacto significativo en múltiples ámbitos dentro de una organización. Más allá de las sanciones económicas, afecta la reputación, la estabilidad laboral, la fiscalización y hasta la continuidad del negocio, generando consecuencias que pueden comprometer seriamente su sostenibilidad. MIHCK ha acompañado a diversas organizaciones en la implementación de estrategias efectivas para prevenir el acoso y fortalecer un entorno de respeto. A través de diagnósticos organizacionales, espacios de diálogo y capacitación en comunicación efectiva, hemos logrado mejorar el clima laboral y reducir conflictos internos. Contáctanos para fortalecer la cultura de respeto y prevención en tu organización. Escríbenos a contacto@mihsec.com o visita nuestra página web. La prevención del acoso y la violencia laboral es un compromiso de todos. El empleador debe garantizar un entorno seguro, donde el respeto y la integridad sean la base de su cultura organizacional. MIHSEC, avanzando hacia un futuro sin abusos ni vulneraciones en el trabajo.